Bienvenidos un día más a Enharmony. Pues bien, hoy vamos a ver algo bastante profundo que nos puede ayudar a comprender más a fondo nuestro verdadero ser, el cual debe gestarse y florecer, liberándonos de falsas personalidades y también del llamado proceso de reencarnación, el renacimiento, aunque hay que matizar, porque no se produce en todo el mundo del mismo modo y a veces no se produce en absoluto. Ahora veremos qué es eso de retorno, renacimiento, por qué se produce, cómo y por qué la única liberación posible es la gestación, lo que en hebreo llaman el ibur, el proceso de formación de todos los grados del alma divina, aunque es un tema que veremos más en profundidad la próxima semana, pero lo introduciré hoy. Pero bueno, de momento comencemos recordando que nuestro verdadero ser es un destello o emanación de la gran fuente primordial, el origen primigenio, el padre de luces, que llamaban antiguamente, y por tanto compartimos la misma esencia. Nuestro auténtico ser tiene una voluntad de amor incondicional, una vida no alterada genéticamente, que por tanto es perfecta, no necesita un libre albedrío para elegir entre lo bueno y lo malo. Ella misma es bondad absoluta y se conoce por medio de una conciencia pura, no fragmentada, que percibe una dicha y serenidad infinita. Es una conciencia que no puede ser engañada cuando florece. Y estas son cualidades de lo que podemos llamar personalidad divina, por ausencia de un término mejor, aunque este es válido. Y son precisamente las cualidades que nos pueden ayudar a detener la manifestación de personalidades falsas. Si somos sinceros y prestamos atención, veremos que dentro de nosotros se reactivan falsas personalidades, infrapersonalidades o personalidades también que son manifestaciones parciales de nuestro auténtico ser, nuestra esencia real. Pero en general lo que vemos es impermanencia de estados, no hay una personalidad única, con una voluntad y conciencia inalterada. Más bien hay una colección de pseudo-personalidades que luchan entre sí, dentro de nosotros, para tomar el control. Y entre estas personalidades hay muchas que son negativas, que podemos identificar perfectamente. Está la personalidad victimista y autocompasiva, la glotona, la juez criticona, la cobarde, la avariciosa, la graciosilla, que demanda atención de los demás por medio de bromas, de tonterías. La saboteadora, hay muchísimas que tenemos que descubrir en nosotros mismos. Y hemos de darnos cuenta de que esto no es la mera manifestación de sentimientos como pueden ser la autocompasión o el odio o la avaricia. Cada una de esas infrapersonalidades tiene todas esas cualidades negativas. Porque en realidad hablamos de personalidades que son un complejo de hábitos físicos, posturas, reacciones emocionales, patrones mentales, y todos van en paquete, todos van juntos. De hecho, es posible activar ciertas personalidades adoptando ciertas posturas físicas o concentrándonos en ciertos pensamientos negativos o positivos, depende. Por ejemplo, pensad en un trabajo aburrido sin motivación y entonces activaréis a la personalidad perezosa. Hallad vuestra motivación y emergerá una personalidad trabajadora, con vitalidad. Sin embargo, a menudo las infrapersonalidades son reacciones a estímulos externos, ajenos, que no provienen de nosotros, ya sean situaciones adversas, críticas de los demás o incluso influencias de otros seres desencarnados. Luego veremos qué pueden ser. Por eso es importante conocer su origen. En general, las
personalidades humanas se forman debido a percepciones y acciones inconscientes que generan lo que se conoce como impresiones o huellas psíquicas. En el este se las conoce como samskaras. Y son en realidad configuraciones energéticas que cristalizan y se almacenan en el inconsciente y el subconsciente. El cuerpo energético, podemos decir. Y son esos patrones energéticos los que nos mueven a reaccionar, a actuar mecánicamente, manifestando estas falsas personalidades que no somos nosotros. Por eso es importante dedicar todos los días unos momentos a estar en silencio contemplando una sentada silenciosa, observando el inconsciente y el subconsciente, contemplando la respiración, como por ejemplo hicimos en el vídeo de la cosmocomunicación o en la sanación por medio de esferas de conciencia sensorial. Y también es esencial entrar en contacto con otras personas de manera consciente. No solo interactuar con amigos y familiares, sino intercambiar impresiones con otras personas que estén trabajando interiormente. Porque así será más fácil vernos reflejados en otros. De hecho, muchas veces se producen incluso fricciones, discusiones entre las personas y es muy fácil en esos momentos vernos reflejados. Todo lo que no nos gusta de otras personas es algo en lo que no hemos trabajado dentro. Por eso es importante tener siempre en cuenta que muchas de nuestras reacciones no somos nosotros y esa es la oportunidad para manifestar lo auténtico. Además, las infrapersonalidades se activan no solo repetidamente en nuestra vida, sino existencia tras existencia. Como se dice en Eclesiastés 3:15, aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya. Elohim restaura lo que pasó. Esto explica, por ejemplo, el fenómeno de los niños prodigio, que en muchos casos, pues, son almas que en realidad llevan tantas repeticiones de la misma vida o de otras existencias terrenales que tienen trabajadas ciertas cualidades técnicas y que no son necesariamente espirituales. Hay casos famosos, por ejemplo, el de Mozart, que ya componía piezas a los 5 años, y él mismo decía que muchas composiciones le venían completas a la mente. De hecho, esto es algo de lo que he sido testigo en mi propia vida. A partir de los 12 años comencé a componer música y me di cuenta de que muchas composiciones me venían completas mientras improvisaba al piano. Y además tengo recuerdos de otras existencias por las que pasó mi ser, así como de otras versiones de esta misma vida, porque la conciencia divina puede vincularse varias veces a exactamente la misma vida para terminar una misión concreta. Por ejemplo, las dos versiones anteriores de Fernando que conozco no terminaron la misión porque Fernando perdió el sentido de su meta vital, lo cual llevó pues, a accidentes fatales. Pero en esta versión pues estoy conectado a mi conciencia divina y trabajo en mi misión vital. Por tanto, mi cuerpo está revitalizado y hay ciertas fuerzas negativas que no me dominan. Evidentemente, no todas las memorias de otras existencias son necesariamente ciertas, porque pueden ser implantadas por otros seres. Esto es verdad. Pero muchas sí lo son. Y además la conciencia divina las distingue. Aunque muy pocas personas pueden recordar, porque muy pocas personas tienen una conciencia mental desarrollada, o siquiera un embrión de alma divina. No todo el mundo tiene un alma divina. Hay mucha gente que tiene alma más bien animal, no está refinada por la conciencia.
y comprendamos que las impresiones vitales van ligadas al alma que ya tiene una mínima conciencia naciente, capaz de percibir el amor de vida inmortal, sintiendo chispas de verdad dentro de sí. Pero claro, si la conciencia no crece y la personalidad no madura, pues las falsas personalidades toman el control y esclavizan a la persona. La conciencia del ser queda enterrada bajo ropajes terrenales que en realidad pues, no son suyos. Desgraciadamente las divinas almas embrionarias y las almas bebé, aunque se forman en algunas personas, normalmente quedan atrapadas en el ciclo de renacimiento inconsciente, que no ayuda a evolucionar. E incluso muchas de las que evolucionan llegan a quedar confundidas, porque es un ciclo que marea y aturde. Y se le conoce como rueda o Gilgul en hebreo, igual que en Grecia se hablaba de la diosa Circe, que anulaba la voluntad de los humanos, convirtiéndoles en animales con raciocinio. Y ese círculo está simbolizado por 12 signos zodiacales que aluden por un lado a 12 configuraciones psíquicas, las que vimos en el vídeo de los 12 psicotipos, ahí lo tenéis, aunque en realidad los 12 tipos psicológicos son reflejo terrenal de los llamados 12 príncipes o gobernantes celestes principales, conocidos en griego como archontoi. Algunos dirían arcontes sin saber exactamente a qué se están refiriendo. Y en Grecia se los representaba con 12 dioses del Olimpo que se repartieron sectores de la tierra para gobernarla, gobernar a la humanidad. Esto lo cuenta Platón en el Timeo y el Critias. En la sabiduría hebrea se les conoce como Sarim, que significa príncipes, y que forman parte de los Elohim, inteligencias astral planetarias, que forman parte del cuerpo de los planetas y que rigen a las naciones del mundo en la Tierra. A veces se dice que son 70 y cada príncipe gobernaría una de las 70 naciones, aunque otras veces se dice que son 72, porque la rueda de 360 grados se puede subdividir en 12, en 36 y en 72. Son patrones armónicos. Y algunas narraciones hablan de 12 ángeles con 6 alas, 12 por 6, 72. Y el mismo número lo encontramos en la pirámide gemátrica del Yud-Hei-Vav-Hei, el tetragramatón. Ahí lo tenéis en el artículo. Y estos 12 príncipes, o 72 si lo queréis, en realidad no son personalidades eternas, divinas, en un trono celestial, sino más bien inteligencias artificiales planetarias compuestas a base de frecuencias de vibración, luz distorsionada en el espacio-tiempo, que constituyen lo que podemos llamar el ego cósmico, que es generado pues, por el espacio-tiempo, la rueda maquinal del reciclado estelar. De hecho, desde un punto de vista, se interpreta que el movimiento serpentino del tiempo planetario genera los 12 psicotipos, que cuando no están iluminados, pues forman personalidades caídas, lo que antiguamente se conocía como espíritus encarcelados, que son la inteligencia astral de la humanidad atada a la animalidad terrenal, como el Prometeo atado a una piedra por Zeus. Curiosamente, la palabra demonio viene del griego daimon, que antiguamente se vinculaba al carácter que determina el destino de una persona. De hecho, el sabio Heráclito tenía una frase que era: el carácter es para el hombre su daimon, su destino, se traduce a veces. Por eso también se hablaba de los 72 demonios de la Cábala. Y los antiguos decían que los 12 caracteres demónicos fueron combatidos por dioses rebeldes
que eran dioses caídos en realidad, como por ejemplo Enki, que lucharon contra los príncipes, contra Zeus, contra Elohim. Y muchas veces se les representaba con arquetipos mitad hombre, mitad animal. Mismamente el dios Enki a veces aparece como hombre aguador, acuario, y otras como pez con patas de cabra, que es Capricornio, el signo que marca la llamada puerta de los dioses hombre. Pero bueno, todo esto os lo dejo en el artículo del blog y la web, para los que tengan más interés. Y de momento vamos a romper el engaño, teniendo en cuenta que la reencarnación es en realidad un sistema dual y bastante cruel, donde las posibilidades de evolución son muy limitadas o prácticamente nulas, incluso para almas prometeicas inspiradas por los dioses caídos. Y el ejemplo claro es la Atlántida, porque a pesar de que había allí hombres dioses que elaboraron una tecnología espiritual muy avanzada, al final, pues, ¿dónde está la Atlántida hoy? Está bajo el agua, fue completamente destruida, y es porque aquí en la Tierra siempre hay influencias muy negativas. Si somos realistas, aquí en la Tierra siempre hay influencias muy destructivas, especialmente en tiempos como los que vivimos hoy en día, donde no solo hay cuerpos con defectos genéticos, polución en el ambiente, en la comida y tensiones astral planetarias y climas adversos, sino que también tenemos influjo de insectos energéticos que no conocemos, personalidades desencarnadas, los famosos orbs de luz que flotan por ahí, pero también hay los genios, los jinns malvados que dicen en algunas tradiciones, y que son seres astrales de la cuarta dimensión sobre todo, que vienen de otras líneas de evolución y que susurran maldad en la psique de las personas, igual que la serpiente susurraba en el oído de Eva, y a veces incluso tratan de colarse en el cuerpo energético para generar pasiones bajas y poder alimentarse de ellas, o poder vivir a través de una personalidad caída. Y muchas veces las impresiones negativas del inconsciente son depositadas por ellos, incluso falsas memorias, para generar personalidades negativas que les interesen. Así es como hacen caer al ser humano, que al ser ignorante, pues no puede hacer frente al asedio prácticamente. Esto demuestra lo absurdo que es acusar a la humanidad de las catástrofes, de todas las calamidades, incluso del cambio climático. En realidad la Tierra fue secuestrada tanto por los autoproclamados hombres dioses como por otras extrañas entidades que no sabemos ni lo que son. En el artículo os resumo, por ejemplo, lo que cuenta Platón de las almas que secuestraron la Tierra, haciéndose dioses tiranos, instaurando incluso templos de sacrificio para apaciguar las fuerzas planetarias, igual que hizo Salomón al construir el templo de Israel. Y todo eso era tecnología caída, que nunca funcionó, porque fue una copia de la gran rueda de reciclado de almas, que es el mayor sistema de sacrificio. Inteligencias astrales, planetarias, los arquitectos astrales, regidos por fuerzas mecánicas, en realidad lo que han diseñado u organizado es un sistema donde se refina la energía de almas por medio de confinarlas en planetas donde hay muerte y sufrimiento abrasador. Así, en esas condiciones es muy difícil evolucionar. Lo que hay es estancamiento de energía. Por tanto, estos arquitectos son más bien como una madrastra ciega que determina que cada elemento de la psique se disuelve si no hay evolución de conciencia. No los estamos acusando, porque en realidad son fuerzas mecánicas, pero hay que tenerlo en cuenta. No podemos adorarles como se hacía en la antigüedad. De hecho, muchas tradiciones antiguas les adoraban como creador del universo caído, claro. Y
en realidad son el alfarero de almas que perecen, sin posibilidad de evolución. Algunos dicen que nos dan la oportunidad de evolucionar, pero claro, es una oportunidad tan mínima. Incluso el rey Salomón dijo: acuérdate de tu creador antes de que se rompa el hilo de plata, antes de que se quiebre el cuenco de oro, se rompa el cántaro junto a la fuente y se haga pedazos la rueda, el Gilgul, junto al pozo, y vuelva el polvo a la tierra, como era, y retorne el espíritu al Elohim, que lo dio, vanidad de vanidades. Esto lo hallamos en Eclesiastés 12:7. Y es que al llegar el juicio de la muerte física, si no hay cohesión de los componentes del alma, cada elemento retorna a su fuente. Esto se conocía incluso en la religión egipcia. Por ahí hice un vídeo, creo que se titulaba Los gemelos del alma, donde lo expliqué un poco por encima. Y estos elementos pues son el cuerpo físico, el cántaro, que se rompe, se disuelve y retorna como polvo a la tierra. Luego está la conexión astral lunar, que es el cordón de plata, y el cuenco de oro pues es el cuerpo astral solar. Cuerpos de los cuales habló incluso Pablo en 1 Corintios 15. Y en realidad no son cuerpos inmortales, son perecederos, lo que pasa es que existen un poco más que el cuerpo físico y el alma vital, el nefesh, la cual pues puede también perecer por transgresión. De hecho, en Ezequiel 18:20 se dice que el alma vital o nefesh que pecare, que transgrediere, morirá. Y así el hijo no llevará el pecado del padre, etc. Bueno, es una manera de decir que el alma vital se desintegra, pero es reciclada por la misma naturaleza. Es decir, vuelve a utilizarse para formar a lo mejor animales o incluso incorporarse a la psique de alguna persona como residuo. En cuanto al Ruach, el espíritu personal con conciencia embrionaria, ese es el que retorna al Elohim que lo dio. Lo que sucede es que retorna para volver a ser reinsertado en otro humano y continuar su evolución, a no ser que una fuerza mayor le saque y le lleve a otro planeta o a otro tipo de existencia o dimensión. Pero bueno, eso ya es otra cuestión. En general, en este sistema en el que vivimos, el polvo vuelve al polvo, ya sea estelar o terrenal. Incluso Pablo dijo que a los hombres solo les es dado vivir una vez y después viene el juicio. Hebreos 9:27. Y todo este montaje dual de sacrificio es lo que comenzaron a denunciar los profetas. Por ejemplo, en Isaías 53, mismamente, vemos que la conciencia divina es comparada a un cordero que es llevado al matadero y sometido a tormento por el verbo existencial, el Yud Hei Vav Hei, los 72 caracteres demónicos, las 72 configuraciones oscuras, que evidentemente pueden reconfigurarse, pueden disolverse y armonizarse. Y en este sentido la mayor revelación vino de Yeshua, o Ishua, como le llamaban en arameo, quien no solo expulsó a los mercaderes del templo porque vendían animales de sacrificio, sino que además también reventó el sistema de deudas, los jubim, que estaba asociado evidentemente al Gilgul, a repetición, también el pago energético a los regentes celestes, porque su mensaje era transmitir que el Mesías interior tiene que crecer eliminando todos los contratos kármicos. Aquí no hemos venido a pagar deudas de nadie ni a nadie. Eso sí, nuestras energías pues son de alta calidad y pueden beneficiar al planeta, eso sí. Pero no encarnamos bajo contratos, que hoy se sigue manteniendo en algunas religiones, como la New Age. Por eso muchos siguen creyendo que las almas evolucionan pagando por lo que han hecho, teniendo que corregir defectos pasados. En realidad, la enseñanza del maestro no se basa en eso. Está más bien orientada a expresar lo divino. Y esto lo vemos muy bien, por ejemplo, en pasajes como Juan 9,
cuando los discípulos le preguntan al maestro si un hombre ha nacido ciego porque ha pecado él o sus padres. Y entonces Yeshua les contestó, pues ni este pecó ni sus padres, sino que está ciego para que las obras del ser divino se manifiesten en él. Y esas obras son precisamente la actividad del alma divina manifestándose en nosotros. Es la conciencia de amor y de vida plena lo que rompe todas nuestras ataduras, lo que cancela todas las posibles transgresiones, porque no hay mayor amor que el haber venido para ayudar, y esto pues es impagable en realidad. Y lo que el maestro viene a decir es que el único sentido de la oscuridad es dar nacimiento a la verdadera luz. Igual que las semillas caen a tierra, rompiéndose su cáscara para dar nacimiento pues, a los frutos, las flores, los árboles, la vida. La vida pasa por todo, incluso por la oscuridad. Y por otra parte, tenemos que tener en cuenta que la pregunta de los discípulos al maestro implica que ellos tenían en mente la preexistencia del alma, porque si el hombre había nacido ciego, solo podía haber pecado en una preexistencia. Y esto era, de hecho, una idea sostenida por uno de los llamados padres de la Iglesia, Orígenes, del siglo III, quien de hecho habló de la preexistencia del alma para explicar por qué las personas viven experiencias virtuosas o desdichadas. Lo que sucede es que en el siglo VI el emperador Justiniano decretó la eliminación de toda referencia a la preexistencia del alma y de la reencarnación en el Nuevo Testamento, incluso del Viejo Testamento, para promover el control social por medio de la creencia en el cielo y en el infierno. Si obedeces como un borrego a la Iglesia, pues vas al cielo, y si eres desobediente, pues vas al infierno con Satán y ahí no te perdona ni Dios. Evidentemente no estamos defendiendo la reencarnación como un beneficio, es una trampa, pero no podemos negarla. Cuando se produce, se produce. Y como hemos visto, en realidad las personas en sí no reencarnan, sino lo que se produce es un reciclado de energías, en algunos casos, o bien un renacimiento, una reactivación de infrapersonalidades, que a menudo van ligadas a una conciencia divina embrionaria. Pero claro, en estos casos la reencarnación es mecánica, inconsciente, y solo un alma divina que se haya desarrollado hasta el nivel de Neshama, el alma mental, consciente, puede recordar y puede reconectarse incluso conscientemente a una persona en una dimensión terrenal concreta. Pero no encarna en un cuerpo físico, sino que lo hace dentro de un cuerpo astral, desde donde puede ejercer influencia y poder seguir gestándose. Pero bueno, esto es un tema que ya veremos la próxima semana. Tendremos que ver cómo Yeshua demostró los pasos de la gestación, el ibur del alma divina, desde su estado embrionario, pasando por el alma bebé, niño y el hombre divino, que es nuestra meta. Eso es lo que debemos llegar a conseguir. Porque la gestación del nefes, el alma vital, no es suficiente, y tampoco es suficiente la gestación de un ruach, que es la personalidad con una conciencia embrión. Necesitamos una mente divina que pueda comprender para recordar el viaje del alma y poder estabilizar en nosotros la verdadera vida divina, Hayá, que ya expresa en todas las circunstancias la voluntad del bendito que siempre ilumina toda oscuridad y no es jamás engañado. Cuando somos realmente conscientes del ser divino en nosotros, nada nos puede detener. Pero bueno, esto son cuestiones que debemos ir meditando y asimilando poco a poco. Y por ahora, recordad que dejaré escrito este tema en el blog Canto de Realidad y también en la web. Y hasta la semana próxima, pues muchas bendiciones de luz original para que el amor genuino y la vida dichosa
se manifieste en cada uno de nosotros.